llega el nivel de locura que tengo que compartirlo con ustedes. Y en las comidillas, escuchen bien, en lo que llaman las comidillas de los palacios de la burguesía, de sus espacios, en las comidillas de Miami, ellos dicen que no, que el pueblo está contra la revolución, el pueblo no quiere más revolución. Bueno, y entre tanto, una denuncia sobre violaciones al derecho internacional por parte de los voceros del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela va a presentar el Canciller de Naciones Suramericanas UNASUR, la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización de Estados Americanos OEA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Hay que recordar, y esto es importante recordarlo, que nosotros como nación libre e independiente no le reconocemos al gobierno de los Estados Unidos ni a su parlamento ninguna autoridad extraterritorial para legislar contra Venezuela o sobre Venezuela, ¿no? Y tampoco está en el marco del derecho internacional el tema de las sanciones unilaterales de cada uno de los países, ¿no? Hay unos principios básicos del sistema de Naciones Unidas que tienen que ser respetados. Por eso el presidente Nicolás Maduro me ha instruido y vamos a hacer una denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas por la violación de la Carta de Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos por la violación de la Carta Interamericana. Vamos a hacer una denuncia formal ante la CELAC positivos de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, e igualmente ante la Unión de Naciones Suramericanas. Y entre tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela condenó las posturas irresponsables, así lo informó la integrante de la Dirección Nacional del partido, Blanca Ecaut. Condenamos las posturas irresponsables de quienes quieren patear la mesa y negar el diálogo, y es negarle la paz a los venezolanos y a las venezolanas, quienes quieren a partir de estrategias absolutamente irresponsables propiciar un escenario de violencia. Esta patada a la mesa de diálogo, desprenderse del escenario que nos permite la democracia, justamente pretende justificar la agenda de terrorismo, la agenda de violencia, que lamentablemente se diseña en Estados Unidos y cumplen cabalmente los irresponsables que dirigen la derecha en nuestro país. Por otra parte, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y la Iglesia, la reunión había sido suspendido unilateralmente por parte de la oposición el pasado jueves 15 de mayo. Participaron los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, y por parte de la Iglesia asistió el nuncio apostólico en Caracas, Aldo Giordano. Por parte de la MUD estuvo el vocero Ramón José Medina. Es importante recordar que tras 8 semanas de hacerle la invitación al diálogo a sectores de la oposición, el gobierno bolivariano logró la participación de la MUD para que así asistiera a las mesas de diálogo a favor de la paz. Bueno, ahora les cuento lo que vamos a estar discutiendo aquí en la mesa informativa, que va sociólogo y escritor Romain Migús. Con él vamos a estar conversando sobre los efectos de la conspiración y manipulación en las redes sociales en la situación política de Venezuela. También viene el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, para hablarnos de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional y la ausencia de la MUD en esta comisión. Bien, Vanguardia Bicentenaria Republicana va a conversar con nosotros sobre el respaldo que está haciendo esta agrupación política al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como también de la ofensiva económica que impulsa el gobierno nacional. Todo esto al regreso aquí en la mesa informativa, pero como siempre, lo invito a usted a participar en nuestro programa. La pregunta del día de hoy la tenemos allí en pantalla. ¿Estados Unidos activa las redes sociales en contra de nuestro país? Recuerde que puede escribirnos a nuestras cuentas en Twitter, @VTVCanal8, @MesaInfoVTV, @Erika Ósanos a mi cuenta personal. Al regreso, nuestro menú noticioso en esta su mesa informativa. 6:18 de la tarde, regresamos con la mesa informativa, pero el próximo 24 de mayo son las elecciones presidenciales en Colombia. Yo le pregunto, ¿usted conoce los candidatos? ¿Cuáles son los nexos de estos con el narcotráfico, con el paramilitarismo? ¿Tienen nexos con ellos? ¿Qué hay detrás de las elecciones del país hermano? Pues vea este siguiente
reportaje que vamos a realizar para ustedes. El próximo 25 de mayo, 33 millones de votantes van a asistir a votación en Colombia para definir cuáles de estos candidatos va a ser el jefe de Estado para el periodo cual 2014-2018. Vamos a ver los perfiles de cada uno de ellos. Dado por la coalición Unidad Nacional, está aspirando a la reelección. Óscar Zuluaga representa las esperanzas del derechista Centro Democrático, promovido ¿por quién? Por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Clara López es la candidata del Polo Democrático, está integrado por las principales fuerzas del país. Marta Lucía Ramírez va a competir en el nombre del Partido Conservador y Enrique Peñalosa hará lo propio representando a la Alianza Verde. Son estos los candidatos. Más la manipulación en la campaña de rumores, acérrimo enemigo de la Revolución Bolivariana, es amigo muy cercano de Óscar Iván Zuluaga, candidato ahí. Mira, vemos a Germán Chica involucrado en el caso de los 12 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Seguidamente observamos al candidato y amigo de JJ Rendón, Álvaro Iván Zuluaga. En el medio de ellos está ¿quién? JJ Rendón. A su lado, el padre del paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez, y en la esquina el actual presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Todos son muy amigos. En la segunda imagen, Álvaro Uribe y un retirado, Óscar Zuluaga. Es bueno señalar que en las últimas semanas las diferencias Rendón y han venido escándalo del narcotráfico y fueron salpicadas con algunos insultos. Y por ello, por cierto, tuvo que sacar el presidente Juan Manuel Santos de su campaña al señor JJ Rendón, muy defendido, por cierto, por algunos dirigentes de la oposición venezolana. En medio de estas controversias, la revista colombiana Semana ha venido publicando una serie de informaciones, entre ellas un video donde se evidencia al candidato a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, reunido con el hacker Andrés Sepúlveda. Este último le entrega al candidato presidencial supuestos detalles sobre los negociadores de la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Escuchen esto. Que se llama diálogos a voces. Estamos haciendo unas pequeñas correcciones de escritura, pero ¿qué estamos mostrando? Información desde el lado de inteligencia que se puede hacer público, tampoco podemos publicar todo. Esto es un ejemplo. Es la hoja de vida militar de quienes nos gestionan. Todo su prontuario. Sí, señor. Eso tiene un fuerte cambio en la organización, pero este es el uso público. Sale quién es Andrés París, esta es la completa, qué han hecho, a qué grupos ha pertenecido, desde cuándo empezó esa información extraída. Estamos sacando también de la columna móvil Daniel Aldana, que es la que últimamente ha dado golpes contundentes contra la vida pública. Estamos creando toda la historia con los cabecillas, qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacen. Y sacamos todo el historial desde los diálogos de La Habana a ir a presentar realizado de los terroristas. Esta también, en algún momento necesitamos moverla. Lastimosamente debemos esperar una acción de las FARC que la hacen todos los días para empezar a mover este material. Allí está por lo pronto acabó este encuentro donde aparece Óscar Iván Zuluaga con Luis Andrés Sepúlveda hablando de la campaña electoral, sobre todo también de espionaje, de chuzadas, respecto a los diálogos de paz, respecto a quienes estaban integrando este encuentro en La Habana, Cuba. Bueno, veíamos allá el reporte también de nuestros compañeros de la hermana cadena Telesur haciendo, ustedes saben, el análisis de lo que allí se ha presentado. Vamos a ver ahora el rostro del mencionado hacker Sepúlveda. Por favor, ella corresponde a una reunión de la crema innata del uribismo en el año 2006. Toda esta gente se ha venido reuniendo y a propósito de esta campaña presidencial que por un lado señala a JJ Rendón por haberse apropiado aparentemente de 12 millones de dólares por parte de dinero de los narcotraficantes que estarían buscando el apoyo de la Fiscalía para poder salir airosos de los juicios que allí se les sigue y evitar una extradición a los Estados Unidos. Este video difundido ya en contra del candidato del uribismo. Todo esto, amigos, lo vamos a estar conversando no solamente sobre las implicaciones que tiene para Colombia, sino las implicaciones que tiene para Venezuela, con nuestro compañero Román Migús, escritor de muchos libros, entre ellos uno con nuestra compañera Eva Gollinger, La telaraña imperial, especialista incluso en el plan de la MUD,
llevó a cabo un libro justamente en la campaña electoral para el 7 de octubre del año antes pasado, en la cual, bueno, el presidente Chávez se estaba batiendo con Enrique Capriles Radonsky. Romain Miguz, bienvenido. Gracias por la invitación, Erika. Un saludo a todos los que nos están viendo, un saludo a todos los técnicos que no se ven por televisión, pero sin ellos no hay programa al aire, es bueno recordarlo. Siempre. Bueno, Romain, varias cosas que está viviendo Venezuela, algunas de los gobernantes de nuestro país, un plan desestabilizador que incluye como eje fundamental el Plan Colombia y todos los, digamos, actores que hacen vida allí y que sirven como activarlas desde allá. ¿Tus opiniones al respecto? Bueno, yo creo que la meta es la toma de poder en Venezuela. Desde afuera, la retoma del control de los recursos naturales, en particular del petróleo por las transnacionales gringas, del modelo alternativo de sociedad que se está construyendo en Venezuela y que ha tenido como consecuencia la integración latinoamericana con la construcción de modelos alternativos a lo que se proponían hace 10 años. Estoy pensando en UNASUR, estoy pensando en la CELAC, estoy pensando en el ALBA. Entonces eso, por supuesto, no se va a parar nunca mientras el chavismo permanece en el poder a través del presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, hay la meta, vamos a decir, a medio y una meta más adelante, que es las elecciones parlamentarias y la posibilidad por la oposición. No digo eso porque de golpe de Estado, vamos a decir, mediático-militar, como fue el caso en el 2002, yo creo que está bolsada en esta época, ¿no? En el año 2002. Las Fuerzas Armadas ya no son las mismas, vamos a decir, el control democrático de las Fuerzas Armadas no es el mismo que en aquel momento, y los componentes de las Fuerzas Armadas han cambiado también con la creación de la milicia bolivariana. Entonces, esta posibilidad de golpe tradicional está, vamos a decir, aunque siempre está, ¿no? en el tapete de las propuestas en los laboratorios gringos, pero creo que, mejor dicho, están llegando a un punto de generar zozobra, una insatisfacción en la población para voltear la mayoría del chavismo en una elección representativa, primero en la elección parlamentaria, porque desde la Asamblea Nacional, y yo creo que es muy bueno resaltar eso en Venezuela, porque el papel de la Asamblea Nacional en el imaginario colectivo venezolano siempre se ha menospreciado. La Asamblea Nacional es un instrumento muy importante, es el instrumento que está por legislar, de votar las leyes de la República. Ahí pueden dar un golpe parlamentario, como ha sido el caso en Paraguay, como nos recordamos, ¿no? Y por supuesto, de ellos es tomar el Ejecutivo Nacional a través de la posibilidad democrática que existe a la mitad de un mandato de referéndum revocatorio. De hacer un referéndum revocatorio. Por eso están intentando con todo lo que hemos visto, es decir, una parte de la oposición muy violenta que está en la calle, una de estos estudiantes que sin ser tan violento están creando o están intentando paralizar al país. Por otra parte está el rostro político a través de la MUD, que al rechazar los diálogos de paz volvieron a la guerra, por lo menos a la guerra política, y por supuesto campañas mediáticas que vienen del exterior y a nivel nacional. Aquí es un solo actor político, una sola entidad, dividido para tener papeles diferentes, con una meta única, ni una fantasía mía, sino más bien es lo que ha ocurrido en todos estos golpes suaves, revolución de color, desde Yugoslavia hasta hoy en día en Venezuela, pasando por muchos países en el mundo. Y sobre eso vamos a seguir conversando, vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a Miraflores de inmediato.